¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Value School en un mes que ya termina con esta sesión de hoy con Rafael Ortega, con el que vamos a hablar largo y tendido del libro que hemos publicado. Ya lo publicamos en diciembre y bueno, habéis visto a Rafa hace poquito. Además, hace un par de semanas tuvimos una entrevista que publicamos en el podcast y que está funcionando muy bien. Hoy procuraremos cambiar un poquito de temas en la medida de lo posible para que sea también valioso ver este vídeo, pero bueno, que es la primera vez que tenemos a Rafa en público en la sede y eso es siempre una cosa que nos alegra, cuando un gestor viene a nuestra casa en persona y está con su público. Antes de presentar a Rafael Ortega, para quien no le conozca, quiero deciros que dentro de muy poquito, el día 6 de mayo, tendremos bueno, pues la celebración en Omaha de la Junta de Accionistas de Berkshire Hathaway y es con ocasión de esta junta siempre, sabéis que publicamos una versión en español maquetada de forma muy limpia, muy clara, de esa carta. Ya llevamos haciéndolo desde el año 2018, para que las tengáis todas. Están en la página web. Bueno, si seguís el QR que acaba de poner mi compañera Celina, os lleva a la descarga en PDF desde la página web de Value School. Todas las anteriores están también en la sección de librería desde el 2018, gratis y para vosotros. Y también acabamos de publicar un curso que lo sacamos ahora, es el Winter Summit. También arriba pone Celina el QR, es la escuela de invierno, es la hermana de la escuela de verano, que viene ya dentro de poco. El mes que viene ya hacemos la publicidad para que os apuntéis, si tenéis entre 18 y 25 años, aquí a estudiar con los gestores en la sede de Value School, y más de esas edades lo podéis hacer por streaming, lo abrimos también a todo el público. Bueno, pues como digo, el curso está ya disponible en la web de Value School, sección de formación, a coste cero, e incluye todos los vídeos que ya publicamos en su momento que están en YouTube, pero también los MP3 de cada vídeo y, muy importante, las diapositivas de cada vídeo, con lo cual conforma un ciclo completo de conferencias. Son más de 9 horas que podéis ver como si fuera un curso de inversión, de economía, y también hablamos de temas, este año hablamos con J.M. Mulet, un divulgador fantástico acerca de ecologismo y lo que se está haciendo, si de verdad vale para algo. Temas de actualidad que os interesan. Ahí lo tenéis. Bien, dicho lo cual, vamos a presentar a Rafael Ortega Salvador, que alguno ya habéis hecho el chiste en el canal de que hemos traído aquí al presidente de Nicaragua, pero no es el caso, es Rafael Ortega Salvador. Rafael Ortega es ingeniero industrial y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es gestor de fondos en fondos senior de inversión en Andbank Wealth Management, donde gestiona los vehículos River Patrimonio, River Global y MyInvestor, cartera permanente, con su cogestor, que es Carlos Santiso, que será, por cierto, el primer gestor que vendrá ya en el mes de mayo, el día 3. No vendrá aquí a la sede, pero sí estará en el canal de Value School en YouTube haciendo un directo conmigo. Toda la programación de mayo la tenéis ya en la sección de eventos de la página web. Son como 4 o 5 sesiones, la primera, como digo, con Carlos. Rafael invierte la totalidad, como es normal para esto que se llama skin in the game, ¿no? Pone su dinero donde lo ponen también sus partícipes, es decir, la totalidad de su patrimonio financiero está en sus fondos, en una combinación de los 3 fondos que gestiona, y le podéis seguir para aprender mucho de su estilo de gestión y sobre todo de la inversión en general en su cuenta de Twitter, @riverpatrimonio, y también, evidentemente, y casi mejor todavía, porque se explica con mucha más largueza y generosidad, en su blog, donde publica artículos muy regularmente. Como digo, Rafael Ortega no es la primera vez que viene a Value School al canal, ya ha estado en varias sesiones que yo os recomiendo sinceramente. También ha estado en el Winter Summit, en el Summer Summit, en todas las escuelas de verano. El año pasado estuvo en diferido de una sesión de casi 3 horas. Esa está en la escuela de verano del 2022, que por ahora sigue cerrada, ya veremos qué haremos. Y ha sido el autor de nuestro hit, nuestro bestseller del año 2022, y muy merecidamente. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido a Value School. Nada, muchas gracias, Luigi, por la invitación. Un gusto estar aquí. El otro día pudimos estar ahí en el podcast, Sí, que ya me hizo ilusión, pero la verdad que quería estar aquí encima, que he visto muchas sesiones de estas. Ya ha estado muy bien. El podcast tiene ya casi 3.000 visitas, lo cual es una pasada. A mí me asombra que algo tan de nicho como es el tema de la inversión siga atrayendo a tanta gente. Rafa, vamos al grano. Invertir para conservar tus ahorros. A ver, dado que invertir es arriesgado, ¿de acuerdo? ¿No es mejor no invertir? Claro, esto es como dice Buffett, no le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo. Te va a decir que sí. Pero bueno, ¿qué le dirías tú a una persona que te dijera, oye, me estás diciendo que arriesgue mis ahorros? ¿Por qué no invertir también es arriesgado? Claro, eso es lo que en el libro explicamos, que es la paradoja de la inversión, ¿no? Que para proteger tu patrimonio obligatoriamente tienes que asumir riesgos, porque la alternativa, que es no invertir en nada, también es una inversión. Lo que pasa es que muy poca gente es consciente de que si tú no inviertes estás tomando una posición muy concreta
y esa posición muy concreta, estar en efectivo, puede funcionar muy bien en algunos entornos. El año pasado, por ejemplo, en el que todo caía, pues el efectivo funciona muy bien, pero si es tu única posición, entonces estás condenado a que la inflación se vaya comiendo poco a poco tu patrimonio. Entonces, no tomar la decisión de empezar a invertir te asegura una pérdida segura, lo que pasa es que poco a poco vas a perder seguro, pero poco a poco, y para proteger tu patrimonio tienes que tomar riesgos y entrar al mercado, empezar a invertir, donde es verdad que a corto plazo puedes perder dinero, pero cuanto más tiempo estás invertido y mejor si lo estás haciendo de una forma diversificada, más seguro, más fiable es que al final vas a alcanzar tus objetivos. Entonces, es necesario asumir algún riesgo para proteger y por eso yo hablo mucho de participar y proteger. Y creo que esta es una de las ideas principales que muy poca gente tiene claras y creo que cuando empiezas a hablar con alguien de inversión, mucho antes de hablar de tu estilo de inversión, mucho antes de hablar de asignación de activos, mucho antes de filosofías y demás, tienes que asegurarte de que tienes todo claro. Porque la mayoría de la gente es que no lo tiene claro. O sea, Rafa, sería correcto decir que quien tiene el dinero en el banco está invirtiendo en euros, en la zona Claro, euro. eso es una posición Ese es tu activo. y es válido. Es decir, que, por ejemplo, en la cartera permanente de la que hemos hablado hasta el infinito y también hablamos en el libro, pues, oye, el 25% de la cartera está en euros o en renta fija de muy corto plazo, que podría ser el equivalente, por ejemplo, a una cuenta remunerada que puedas tener. Y eso funciona muy bien, funciona especialmente bien cuando hay una recesión, una crisis de liquidez, cuando todo cae, te permite aprovechar oportunidades. Pero claro, funciona bien porque amortigua la volatilidad y porque te permite aprovechar oportunidades. Entonces, funciona bien como parte de un equipo. No, por sí sola no es tan útil cuanto más tiempo dejas pasar, ¿no? Entonces, lo mismo con el resto de activos realmente, que al final son como especialistas que funcionan en un momento muy concreto y que desde mi punto de vista es mejor tener siempre una combinación de estos porque eso hace que sea mucho más factible, mucho más fiable el que en el medio plazo, en el largo plazo consigas tus objetivos, que al final es para lo que ahorras, ¿no? Fíjate que me acabas de argumentar el lugar que podría tener el efectivo como un activo de inversión, pero no has mencionado lo que muchos ahorradores argumentan que es la razón por la que se mantienen en efectivo, es que su cuenta le paga un interés. ¿No está ahí, digamos, la razón por la que alguien podría tener justificadamente una significativa posición de efectivo en su cartera de inversión? Porque me dan, pues ahora mismo, un 1%, un 2%. ¿Eso no cuenta como rentabilidad? A ver, sí que es interesante. Es decir, yo prefiero que mi cuenta remunerada me dé más interés que cuando te da menos. Es verdad que luego siempre hay que hablar, o sea, es decir, hay que pensar en lo que te está dando en nominal y lo que te está dando en real, ¿no? Que luego hay que ver qué inflación vamos a tener realmente. Pero aún así, sí, te va a dar una rentabilidad, está bien, pero por sí sola difícilmente a largo plazo te va a funcionar. Es verdad que también hay periodos inflacionarios en los que precisamente la renta fija a muy corto plazo, un monetario o algo así, también funciona bien porque se va ajustando a los movimientos de los tipos y entonces hay entornos, incluso algunos entornos muy concretos de inflación en los que el efectivo también puede funcionar, ¿no? Para paliar un poco la inflación. Pero de nuevo, por sí solo nunca. Es decir, es un jugador de parte de un equipo. Por sí solo realmente lo que estás haciendo es lo contrario de diversificar. Estás concentrando tu posición a una apuesta muy concreta que te puede salir bien durante un tiempo, pero ninguna apuesta muy concentrada sale bien durante mucho tiempo. ¿Y qué opinas de las personas que con un grado un poco mayor de sofisticación han corrido a sacar parte de ese efectivo y comprar letras del tesoro? Diciendo, mira, es casi lo mismo, me da un 3%, un 3,25 durante los próximos 18 meses y ya le saco más a ese dinero. Bueno, pues mejor que no sacárselo, ¿no? Pero, de nuevo, ya que te pones, también hay otras alternativas. La verdad que ahora, durante muchos años, el mercado de renta fija de corto plazo estaba bastante muerto porque no te daban nada en ningún sitio o era negativo. Ahora, la verdad que ha habido oportunidades, incluso ha habido oportunidades en renta fija de países con una calidad crediticia un poco mejor que la española, donde también ha habido bonos interesantes. Nosotros en la cartera permanente que gestionamos, que llevamos renta fija de corto plazo de los 8 países en los que invertimos a la vez, porque es una cartera que se compone de 8 carteras en una, pues tenemos esos bonos de corto plazo de cada uno de esos países y la verdad que pues ahora nos están dando mejor rentabilidad ahora que la que te hubieran dado hace un año y medio, pero insisto, como parte de una estrategia mayor, como única solución, difícilmente te va a funcionar a muy largo plazo.
regreso con los argumentos para ver esa justificación de chico, estás abocado a invertir dada la situación del dinero que manejas y las finanzas de la zona euro. Te cito además, dices en el libro, la mayoría de inversiones pasan casi 3/4 partes del tiempo recuperándose de caídas del mercado. Este sorprendente dato tiene su explicación en las despiadadas pero implacables matemáticas de las pérdidas. Para recuperarse una vez que han caído, nuestras inversiones deben ganar en porcentaje más terreno que el que perdieron. Es que encima me dices que casi 3/4 partes del tiempo se pasa recuperándose de las pérdidas. Vamos, esto no parece un juego ganador. Bueno, yo no he dicho que sea fácil, ¿no? Pero sí, es verdad. Eso es una realidad. La mayoría del tiempo estás bajo el agua, ¿no? Que quiere decir que pasaste tu pico y estás un tiempo bajo el agua. El tema es que cuanto más tiempo estás en el mercado, más probabilidades tienes de superar esos máximos y de seguir componiendo el capital. Entonces, al final es un tema de plazo. Yo también digo en el libro, repito mucho esa idea de que el objetivo es doble, ¿no? Tú quieres tener la máxima cantidad de dinero posible en el futuro y ese es en el que se fija mucha gente. Bueno, cuando empiezan a invertir, ¿no? Vale, bien, lo tengo claro, voy a invertir y entonces pienso a largo plazo. A largo plazo quiero tener pues, el máximo patrimonio posible. De lo que se suelen olvidar es que también hay que caminar ese camino, ¿no? Y que durante todo el tiempo que llegamos hasta el largo plazo, que nunca nos queda muy claro qué significa realmente, pero si imaginamos que tenemos que llegar a un lugar, cómo llegamos hasta ese lugar también es muy, muy relevante. ¿Y por qué? Porque igual que yo suelo decir que no sabemos qué es lo que va a pasar en los mercados financieros, la realidad es que tampoco sabes qué va a pasar con tu vida particular y al final ahorras porque quieres tener tu dinero disponible en algún momento. Y quizás tú estás pensando en un plazo muy largo, pero tu vida puede ser muy cambiante, puedes necesitar el dinero antes y entonces tienes que balancear esas dos ideas, porque estaba escribiendo una cosa esta mañana y una reflexión y me gustan mucho las definiciones de riesgo, ¿no? Porque ¿qué es el riesgo? Pues el riesgo es muchas cosas, pero para un inversor, un ahorrador, en última instancia, es que cuando necesites tu ahorro no lo tengas disponible, ¿no? Que tú hayas estado haciendo esa acción de ahorrar, invertir, porque quieres proteger tu patrimonio y que cuando lo necesites de verdad no lo tengas disponible o no tengas buena parte del ahorro que has acumulado, de la inversión que has hecho disponible. Entonces, siempre estás ahí equilibrando conceptos para atreverte a entrar en los mercados financieros. Es verdad que yo entiendo que la verdad que hablando con inversores, creo que el sesgo en España es muy conservador, ¿no? La gente es muy conservadora, hay mucho miedo, no nos faltan ejemplos de estafas, sí, de estafas o de gestión lamentable. Entonces yo entiendo la reacción, ¿no? Tampoco ha sido un país históricamente muy financieramente sofisticado en cuanto a las soluciones que se ofrecían. Pero creo que ahora estamos en un momento muy, 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 muy diferente y que al alcance de tu mano tienes un montón de opciones mucho mejores de gestión profesional, también para autogestionar tu propia cartera, un montón de soluciones que sencillamente es que no, hace 10 años era impensable que pudieras hacer. Y entonces en este clima un poco de que todo el mundo lo ve negro, hay un poco de luz y la idea del libro era también eso, ¿no? Pues que tomes conciencia de esto y que te pongas en marcha si es que no lo has hecho aún. Te vuelvo a citar, dices, al hilo de lo que has comentado de equilibrar pues ser defensivo, que es el punto al que vamos a ir ahora. En este juego en el que los tantos que te marcan puntúan más que los que tú marcas, parece tener sentido ser defensivo. Y esto lo vinculamos a esto del ser conservador para explicar la diferencia. Proteger tu capital es esencial si quieres continuar capitalizando. Por eso suele decirse que la regla número 2 de la inversión es no olvidar la regla número 1, a saber, nunca pierdas dinero. Nunca perder dinero. ¿Eso se puede conseguir? Claro. ¿Y cómo? En el corto plazo no. La realidad es que en el corto plazo no. Pero a medio y largo plazo tú puedes poner las cartas muy a tu favor, ¿no? De que al final todos estamos haciendo una apuesta que es que va a haber cierto desarrollo, ¿no? La prosperidad que va a haber empuja. prosperidad, exacto, y que a largo plazo la prosperidad empuja. Es verdad que
lo que muy pocas veces me pongo yo de acuerdo con la gente es qué significa largo plazo. Gente Claro. que te dice largo plazo es 5 años, gente que te dice que largo plazo son 30 años. Entonces, bueno, entre 5 y 30 hay un abanico Una vida laboral completa. muy amplio, ¿no? Y luego viene Jeremy Siegel y te pone una gráfica de 100 años y dices, bueno, vale. La realidad es que ¿cuánto tiempo vas a estar en tu vida inversora, en tu fase de acumulación? No sé, 30, 3 décadas, 4 y... pues bueno, la verdad que las últimas, por ejemplo, las últimas 4 han sido muy buenas. 3 de 4 buenas, una la década perdida, ¿no? Pero hay otros periodos igual de largos donde no te encuentras lo mismo. ¿Esa década perdida cuál es? Por los 2000, ¿no? Que Los tienes 2000. final de la crisis, crisis.com y luego gran crisis financiera. Entonces, 2008. claro, te encuentras con 10 años donde pues, las cosas no van a ningún sitio. Es verdad O sea, que no ganaste ni perdiste, a lo mejor con suerte te quedaste como estabas. Has pasado 10 años invertido o 12 y no has hecho rentabilidad. Bueno, hay muchos periodos, de hecho, donde tú puedes estar 15 años y en términos reales no haber ganado nada con renta variable, por ejemplo, que es el activo que todos consideramos que es el más rentable a largo plazo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, más rentable a largo plazo cuando miras 50 años, pero es que, primero, 50 años, no sé, no me parece realista, ¿no? Y segundo, que hay que vivir esos 50 años. Entonces, tampoco me parece realista que durante 50 años no cambien tus circunstancias o no necesites el dinero, ¿no? Luego muchas veces se dice también que, bueno, pero es que, claro, si tú vas haciendo aportaciones regulares, entonces las crisis son una oportunidad, ¿no? Y es verdad, compras barato, ¿no? Entonces, sí, pero en el momento en el que tus aportaciones regulares empiezan a pesar poco sobre el total de tu patrimonio, o si ya tienes un patrimonio importante acumulado y no estás haciendo aportaciones regulares, pues ya no vale, ¿no? Esa historia. O peor aún, si encima estás esperando, te pillas esa caída grande en un momento en que estás ya consumiendo parte de esa inversión, ese es el peor escenario posible. Sí, el mantra actual, el dogma actual que siempre decimos que es invierte en renta variable y todo lo que no te puedas permitir invertir en renta variable para ajustarlo a tu perfil de riesgo, que decías antes, si eres un poco más moderado, si eres más conservador, pues todo lo que no puedas tener en renta variable, tenlo en renta fija, ¿no? Ese sería... un dogma sentado. Sí, vamos, es el... Cartera Vogel, sí, lo que está en muchos de los libros, ¿no? Y luego además esa idea de, bueno, cuando tú eres más joven, más renta variable porque puedes asumir más riesgos y en la medida que te vas haciendo más mayor, pues más renta fija porque tienes que ser más conservador, ¿no? O tienes más capital y entonces de repente como tienes algo, pues ya lo quieres conservar, ¿no? El énfasis está en proteger. Exacto. Entonces hacer ese cambio. Y no voy a decir yo ahora que no tiene sentido asumir más riesgos cuando eres más joven y menos cuando eres mayor porque tiene sentido, pero yo últimamente le doy muchas vueltas y de hecho eso es lo que estaba escribiendo esta mañana o reflexionando un poco, así pudiendo buscar una exposición más todoterreno, o sea, algo que sabes que va a funcionar razonablemente bien, pase lo que pase, si no tiene más sentido esa opción ajustada a tu perfil de riesgo para toda tu vida inversora, porque esa idea de que cuando eres más joven asumo más riesgo y cuando eres mayor menos, olvida, por ejemplo, que, bueno, cuando eres más joven también tienes menos ahorrado. Es verdad que tienes más capital humano, ¿no? O sea, si te pasa algo, quizá eres más joven, tienes más posibilidad de reinventarte a ti mismo, eso lo compro, pero eso no quiere decir que no puedas necesitar tu capital financiero también, ¿no? Luego, además, el concepto de que te vas haciendo mayor y entonces eres más conservador y entonces lo que haces es que empiezas a meter más renta fija, pues olvida muchas veces que la renta fija también es una apuesta muy, muy concreta, ¿no? De hecho, si tú coges una gráfica de renta variable en su mejor escenario, o sea, el mejor comienzo y el peor comienzo, y cómo con el paso del tiempo verías una especie de cubo en el que las rentabilidades van acercándose a su rentabilidad histórica, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero te sale algo muy amplio, es decir, que puedes empezar muy, muy abajo, puedes empezar muy, muy arriba. Si inviertes en una cartera de renta variable y renta fija, lo que observas es que simplemente es una versión desapalancada de la otra, porque las dos opciones son bastante procíclicas en realidad. Yo creo que la renta fija no es realmente un activo tan defensivo como pensamos que es. Hace la función de, especialmente si es renta fija en agregado, de que es menos volátil y entonces pues reduce riesgo de renta variable, pero no es
el activo defensivo todo en uno definitivo, aunque en los últimos 40 años ha funcionado excelentemente bien, eso no es innegable. Por ejemplo, este año está siendo uno de los mejores activos también, pero el año pasado pues no lo hizo tanto, ¿no? Y en otros entornos puede pasar mucho tiempo sin que funcione. Entonces, una cartera todoterreno lo que te da es un diferencial menor entre los mejores y los peores resultados, ¿no? En un entorno, si hay suerte, porque en realidad yo prefiero que venga todo bien, ¿no? Si tenemos un futuro con crecimiento, inflación controlada y demás, una cartera todoterreno es esperable que se quede un poquito detrás que una cartera más procíclica, ¿no? Pero en un entorno negativo en el que una cartera procíclica o históricamente ha perdido dinero durante 15 años, durante 20 años, una cartera a todoterreno puede estar obteniendo un resultado positivo. Entonces, bueno, me parece que puede tener más sentido, porque si pones la función de resultados, ¿no? O sea, la proyección de resultados de una cartera de renta variable o renta variable o renta fija te da como una dispersión muy grande, ¿no? La todoterreno es más constante y sí que es verdad que cuando pasan 30 años, digamos que la todoterreno llega, una cartera equilibrada, por ejemplo, te da como, llega a la franja baja de dispersión de resultados de las otras, de las que son procíclicas. Pero también es verdad que todos los mejores resultados a 30 años que se han visto suelen estar sesgados porque son resultados en los que justo después ha venido una gran crisis, o sea que también tienden a revertir. Entonces, pudiendo quedarte más o menos en el medio y confiar o ser capaz de proyectar mejor dónde vas a estar, no sé si eso es mejor, porque si tú temporalmente con una cartera procíclica tienes un patrimonio más alto, pero es probable que eso revierta a la media, no invita a eso a que tomes peores decisiones financieras. No te verás como más seguro porque pensarás que tienes un patrimonio más... o sea, piensas que ese patrimonio es más estable de lo que seguramente es. Quizá llevas 15 años con un escenario muy bueno por detrás y entonces piensas que tienes un colchón que es más amplio de lo que piensas. Entonces, eso es una idea que no tengo aún aterrizada del todo, pero le doy muchas vueltas últimamente. Así no es más sencillo, más fiable y más efectivo incluso a nivel de comportamiento del inversor. ¿Cuál es para ti la diferencia entre conservador y defensivo? Un inversor conservador o una cartera conservadora y una cartera defensiva. Bueno, yo me considero un inversor defensivo. Para empezar, no conservador. No conservador. Porque hemos dicho antes, el español tiene mucho miedo, Sí. es muy conservador y ese es el adjetivo que se suele utilizar para describirnos. Claro, sí. Bueno, cuando yo digo conservador quiero decir que quiere asumir menos riesgos, ¿vale? Pero para mí ser defensivo no necesariamente tiene que ser conservador. Ser defensivo para mí es que estás primero pensando en cómo no vas a perder. Ese es el enfoque. Y como decíamos antes, que has leído ahí del libro, en un juego donde los tantos que te anotan a ti valen más que los que anotas tú y que encima es infinito, pues igual pensar en cómo no vamos a perder debería ser el foco, ¿no? Que hay una frase que ahora no recuerdo de quién es, que era algo así como que para el inversor de largo plazo, ¿cómo era? Para el verdadero inversor a largo plazo, la elección por definición debería ser la supervivencia. O sea, ese sería tu principal objetivo. Porque si sobrevives en el mercado el suficiente tiempo, habrás participado del crecimiento y habrás alcanzado tus objetivos. Entonces, una idea muy bonita de la que ya hablamos en el podcast, pero creo que merece la pena ser repetida. Esta idea de poder ganar la carrera sin haber ganado ninguna de las etapas. En el ciclismo, por ejemplo, o en un torneo de motociclismo. Estamos hablando de esto. Sí, incluso el otro día porque también... tienes poder de permanencia y ningún error ha sido fatal, tanto que hasta el punto de haberte sacado de la carrera completamente. Incluso el otro día en un artículo y también en el grupo en redes sociales, en Telegram, hablábamos de, por ejemplo, dentro de una cartera diversificada, como cada uno de los diversificadores, ¿no? Para ser el mejor, ¿cómo era? La idea que estábamos pensando era como que no tienes por qué ser el mejor defensa, ¿no? Estaba pensando en un enfoque que no me gusta mucho, que es como que la renta variable es el ataque y el resto son los diversificadores. No me gusta del todo, pero lo acepto porque es como todo el mundo habla así, entonces lo uso también. Pero para ser el mejor defensa o la mejor defensa no tiene por qué hacerlo bien o ser el mejor en cada uno de los escenarios, ¿no? En cada uno de los partidos. Igual el mejor defensa a lo largo de la temporada resulta que es alguien que lo hace más o menos bien siempre, no uno que
tiene unos partidos donde brilla muchísimo y luego se cae, ¿no? Y luego este concepto que me descubriste tú, que me interesa mucho, que es lo de las propiedades emergentes, que luego he leído un poco más al respecto. Y esa idea de que hay en la naturaleza también, pero también ocurre en los mercados financieros, a veces incorporas distintas piezas, en este caso activos, estrategias, que son muy diferentes y que funcionan, cada una tiene su naturaleza diferente, funcionan y ofrecen mejores y peores escenarios en los que funcionan mejor y peor, pero que cuando las unes, entonces de repente aparecen nuevas propiedades que no están ahí cuando no están todas a la vez, ¿no? Y eso es lo que creo que aporta la diversificación estructural bien planteada, que es que al final obtengas una cartera que tenga unas propiedades que no tiene ninguno de los activos por sí mismo y que no están y que no aparecen de forma natural en la naturaleza, ¿no? O sea, como que las tienes que crear tú poniendo todo eso en el mismo bol a la vez para que aparezca pues una cartera que tenga un retorno riesgo superior a lo que podrías esperar del mercado de forma natural. Vuelvo a citarte del libro hablando de diversificación. Dices, y abro comillas, la diversificación es algo curioso. Es la decisión óptima para un futuro que es incierto. Sin embargo, una vez que el futuro sucede, lo más probable es que no sea lo óptimo en retrospectiva. La diversificación es el único almuerzo gratis en inversión, pero tienes que pagarlo. Cierro comillas. Sí, es que eso es totalmente así. Si tú no sabes lo que va a pasar, lo lógico es que te intentes proteger ante cualquier escenario, sabiendo que los escenarios de los que nos vamos a proteger son escenarios razonables, ¿no? Había alguien que me criticaba en redes sociales constructivamente. Me criticaba en plan de, bueno, pero eso sería como si tú sales a la calle todos los días y te llevas el paraguas, el tal, no sé, o sea, estás preparado para todos los elementos, ¿no? Y lo que yo decía es, bueno, en un mundo en el que la probabilidad de que haga sol, llueva, nieve y demás todos los días sea más o menos parecida, eso sería lo que tendrías que hacer. Lo que pasa es que no vivimos en un mundo así, vivimos en un mundo con ciclos del tiempo, ¿no? Que son muy predecibles. Los ciclos económicos no son tan predecibles, aunque son cíclicos, no son tan predecibles. Incluso aunque en teoría parezcan predecibles, luego acertar exactamente con el timing no funciona. Y luego hay una segunda parte que es que tienes que acertar con lo que va a ocurrir y opinar diferente de lo que ya está incorporado en los precios. Entonces eso ya es doblemente complicado. Entonces sí, cuando tú no sabes lo que va a ocurrir, lo lógico es que estés intentando protegerte de cualquier posible escenario. Claro, al final un escenario se va a materializar. Y cuando el escenario se materialice, a toro pasado, ya sabremos cuál era la solución óptima. Claro, teníamos que haber hecho esto. De hecho, lo óptimo hubiera sido concentrarse en aquello que ha dado el mejor resultado. ¿Habrá alguien que lo habrá hecho y habrá acertado? Sí. ¿Es capaz de hacerlo consistentemente? Pues muy poca gente. Tan poca gente que estadísticamente no tenemos claro si ha sido suerte o no. Entonces, aunque luego nunca vas a estar el primero, realmente era lo que más sentido tenía a priori. Y eso la verdad que es un concepto que es muy difícil de captar y muy difícil de hacer entender, porque a la gente le gusta más pensar que, por ejemplo, está invirtiendo con un tío que es un genio, que es capaz de predecir lo que va a ocurrir porque tiene a tropocientas personas o inteligencia artificial o, yo qué sé, es el número uno, cualquiera de estas cosas. Digamos que esto nos parece más sexy, ¿no? Más atractivo. Queremos ser siempre el primero y nunca el segundo. Claro, sí. El segundo es la medalla de plata y la tiene garantizada. Sí, eso no mola mucho. Y sí, no es tan atractivo, aunque sea lo sensato y aunque sepas que luego no va a ser lo que va a ganar, ¿no? Entonces es difícil de hacerlo entender. También creo que hay un tipo de persona que cuando entiende el concepto ya no puede no desentenderlo, ¿no? O sea, que también creo que hay personas que estamos predispuestas para que esto nos resulte más atractivo, quizás por forma de ser o por manera de percibir el mundo. Pero sí, me cuesta mucho explicarlo, pero creo que vale la pena insistir. No, lo haces muy bien. Has comentado antes el ejemplo del hombre que sale de su casa y va preparando para que haga sol o le llueva. Realmente en el libro se explica muy bien las cosas que pueden pasar. También parece una complejidad muy compleja, y perdón por la redundancia, pero al final dices que son crecimiento o inflación. Es lo que puede haber. Y cito esta vez a Ray Dalio, porque todos los capítulos se encabezan con citas muy interesantes de grandes inversores a los que Rafa estudia.
Dice Dalio, sabía que cambios económicos afectaban a cada tipo de activo y sabía que esas relaciones habían permanecido esencialmente iguales durante cientos de años. Solo hay dos grandes fuerzas de las que preocuparse, crecimiento e inflación. Son las dos grandes fuerzas de la diversificación estructural. Sí, es que ese es el mismo principio en el que se basa Harry Brown para hacer la cartera permanente, en el que se basan algunos inversores cuantitativos súper modernos, actuales, pero creo que es una idea que es sencillamente cierta y que cada cierto tiempo la vamos redescubriendo. Lo que no hay es una escuela un poco de, así como el value investing sí que tiene como un nombre al que la gente se adhiere, ¿no? Yo soy un inversor en valor. Este tipo de inversores que buscan diversificación, todoterreno, all weather, hay como, cada uno está buscando un nombre y nadie ha utilizado... O sea, es como que la escuela no tiene su No, nombre, no. pero las estrategias, las Sí, asignaciones de activos particulares sí que lo van teniendo, sí, pero... y luego a mí me resulta muy divertido porque leo muchos papers que en esencia están diciendo lo mismo, pero todos intentamos utilizar, ¿no?, una palabra así un poco diferente o en esencia están explicando algo que digo, vale, esto es diversificación estructural, ya, vale, estos son de los míos, ¿no? Y entonces me los apunto y ya empiezo a seguir leyendo todo lo que van contando. Entonces, lo que no hay es sí, como una corriente, digamos, que esté muy unificada. También esa era otra de las ideas del libro, ¿no? Juntar a muchas personas que por su cuenta están contando cosas parecidas y ponerlas en un orden que hiciera que fuera fácil adentrarse en eso y mencionar a todos. Seguro que me he dejado mucha gente a la que le he fusilado algún concepto, pero que sea fácil luego seguirlo. El concepto de diversificación estructural, por ejemplo, también es copiado. O sea, esto lo utilizan una casa canadiense que se llama Resolve Asset Management, y son los primeros a los que lo leí y es lo que me gustó por la idea de que lo llamamos diversificación estructural porque el comportamiento que tienen las diferentes estrategias, los diferentes activos, cualquier cosa en la que inviertas tiene una relación estructural con el ciclo económico y con esos escenarios de crecimiento e inflación. Y aunque yo no sé qué crecimiento, qué inflación vamos a tener, aunque yo no sé cuál es, bueno, esto sí que lo puedes saber, ¿no? Pero no sabes cómo de diferente va a ser lo que va a ocurrir de lo que estamos esperando que ocurra, que es en realidad lo más determinante para mover los precios de los activos, sí que sé que eso está estructuralmente relacionado con cómo van a funcionar cada uno de estos activos, cada una de estas estrategias. Entonces tú sí que puedes mapear, sí que puedes esperar eso. Y como puedes esperar eso, puedes plantear carteras que estén predispuestas para funcionar razonablemente bien, pase lo que pase. Luego ahí, esto lo puedes hacer de manera más conservadora, puedes buscar una cartera que sea más equilibrado, incluso puedes ser agresivo con invertir solo en renta variable y tener en cuenta los conceptos de diversificación estructural, ¿no? Puedes buscar sectores más procíclicos con sectores más contracíclicos, puedes buscar estrategias o factores o estilos que son complementarios. Eso es diversificación estructural también. Otra cita abundando en el concepto. La diversificación estructural no es más que el reconocimiento de que la manera de diseñar estrategias de inversión que funcionen en todo tipo de escenarios económicos es identificar los activos que funcionan en cada uno de ellos y darles un peso importante en tu cartera, de modo que tengan la oportunidad de protegerte cuando les llegue su momento. Esa es la cita. ¿Cuántas clases de activos? Es muy complicado, hay que tener en cuenta muchos o hay unos pocos que recogen todos esas relaciones estructurales. En última instancia, como te decíamos el otro día, solo hay un activo, que es largo en volatilidad, corto en volatilidad. Eso en realidad es en última instancia lo que hay. Ahora, dentro de cada una de esas categorías, y por explicarlo, largo en volatilidad, corto en volatilidad sería algo que se beneficia en entornos de calma y por lo tanto lo podríamos llamar procíclico. Las acciones, los bonos, cuando mejor funcionan, los bonos en agregado, es cuando las cosas van bien. Y largo en volatilidad sería algo que se beneficia de los entornos de caos, ¿no? O sea, que cuando aumenta la volatilidad, esto tiende a haberse beneficiado. Luego, evidentemente, hay grises, ¿no? No todo es blanco o negro, hay cosas intermedias, pero a partir de ahí, pues depende de lo que quieras hacer. Brown planteaba que como tienes crecimiento, inflación, o sea, crecimiento, recesión, inflación, deflación, pues un 25% para cada uno de esos activos, ¿no?
Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es no solo cuál es su relación estructural, sino también cuál es, voy a decir, su volatilidad, aunque con esto me refiero a cómo cómo reacciona, cómo de fuerte puede reaccionar el activo, ¿no? Un activo que típicamente es más volátil que otro, quiere decir que en ese entorno reaccionará más fuerte que otro, ¿no? Por eso Dalio, por ejemplo, del que hemos hablado antes, hablaba de paridad de riesgos y no solo de paridad estructural, que nunca he utilizado esa palabra, pero no hablaba solo de equilibrar los escenarios económicos, sino también controlar que cada uno de los activos tiene más o menos un peso similar, ¿no? Y de ahí vienen estrategias como risk parity o estas ideas que ya se van a un mundo más cuantitativo, que a mí me parecen bastante difíciles de implementar realmente en una cartera, porque requieren de estar muy encima de la cartera constantemente, pero que no dudo que haya quien lo pueda hacer con éxito y que teóricamente es un concepto que me interesa mucho. Entonces, bueno, creo que depende de lo que quieras hacer, pero así, en última instancia, yo personalmente, la cartera permanente me quedo con el planteamiento de Dalio y cuando De voy Harry Brown. perdón, de Brown, y cuando me muevo a una cartera más equilibrada, en lo que este último año he estado estudiando mucho es, bueno, vamos a ver también las intersecciones, ¿no?, entre estos escenarios. No es lo mismo un crecimiento con inflación que un crecimiento con deflación. No es lo mismo, sobre todo centrándome en la inflación, ¿no? Una frase que repetimos mucho es que hay tantos tipos de inflación como maneras de protegerse de la inflación, ¿no? Entonces, digamos que en algunos entornos el efectivo con cuentas remuneradas, con renta fija de corto plazo, te puede proteger de la inflación. Pero hay otros entornos cuando la inflación se dispara, las expectativas sobre los tipos reales rebotan. Históricamente ese es el entorno en el que el oro se dispara y el efectivo se hunde realmente, ¿no? Y entre medias de eso hay también otros activos que te pueden proteger. Entonces, yo últimamente hablo de las 8 combinaciones, ¿no?, que serían los 8 escenarios económicos y la intersección entre cada uno de ellos. Y en una cartera teórica que he llamado como las 8 estaciones, hablo de cuál podría ser un activo, una estrategia que funcione mejor o peor en cada uno de estos y cómo se podrían equilibrar. Y en eso es en lo que estoy trabajando a modo teórico y también intentando implementar en los fondos. Una de las ventajas y de las virtudes del libro, que tiene muchas, es que no es muy voluminoso, pero trata muchas cosas. Por ejemplo, análisis de carteras. Aquí hay comparaciones, se explican bastantes de ellas. Te voy a hacer una cita de Tyler, que es quien ha diseñado la Golden Butterfly, creo, ¿no? Correcto. La mariposa dorada. Tyler dice: invierte en activos volátiles no correlacionados que cubran todas las condiciones económicas y le irá bastante bien, con pérdidas limitadas independientemente de lo que ocurra en los mercados. Esa es la cita que encabeza uno de los capítulos. No es una cartera permanente. Bueno, podríamos decir que es una evolución de la cartera permanente, porque simplemente tiene todos los activos de la cartera permanente, creo recordar bien, y añade un sesgo a crecimiento, y ese sesgo a crecimiento, en vez de ser simplemente tener más renta variable, incorpora acciones pequeñas, o sea, de baja capitalización, con un estilo value, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el small cap value, las acciones pequeñas de estilo valor, históricamente tienen una correlación muy baja con la renta variable y, por lo tanto, pues ofrecen también cierta diversificación. Pero la realidad es que es una cartera que también funciona muy bien si sustituyes small cap value por prácticamente cualquier otro estilo de renta variable que también esté bien diversificado, ¿no? Hay algunos inversores americanos, por ejemplo, ahí hacen acciones USA, porque ellos son, ¿sabes?, un poco De Estados Unidos. son de Estados Unidos, y entonces consideran que local. el resto del mundo es diversificación, ¿no? Cuando aquí yo creo que está más asumido que es mejor invertir en todo el mundo a la vez y ya está. Pero bueno, puedes crearla con inmobiliario, aunque, por ejemplo, inmobiliario los últimos 3 o 4 años es un activo que no está funcionando bien, se está quedando muy descolgado de la renta variable en general. Sin embargo, a nivel histórico, pues funciona, y en esa cartera tampoco te penaliza tanto, ¿no?, porque no esté funcionando ahora. El propio estilo valor ha pasado una especie de travesía por el desierto sí. difícil, y aún así eso es esperable porque es un estilo cíclico, ¿no? De hecho, ahí lo que quieres precisamente es que con lo que diversificas la renta variable sea cíclico, ¿no? Entonces, bueno, sería otro ejemplo de una cartera que tiene diversificación estructural, pero es menos conservadora. Sigue siendo defensiva porque sigue teniendo renta fija de corto plazo, sigue teniendo renta fija de largo plazo, sigue teniendo oro en un peso
de un 20%, que para muchos seguirá siendo muchísimo, muchísimo una barbaridad, etcétera. Pero bueno, Tyler en su blog, que recomiendo a todo el mundo, que se llama Portfolio Charts, hace mucha divulgación también y muchas veces explica estas ideas, ¿no? Como algunos activos que por sí solos parecen como una locura, ¿no? O sea, esto no lo tendría en la cartera. A mí el ejemplo claro es el oro, ¿no? Que recibe muchas críticas, pero luego pones un 5% en casi cualquier cosa de oro en la cartera y mira, mágicamente el retorno riesgo mejora, ¿no? Propiedades emergentes de las que hablábamos antes. Exacto. Entonces, y pones solo un 5% porque no quieres poner un 10% porque, no sé, se te cruzan los cables o algo, ¿sabes? Pero bueno, eso es así, es innegable. Y lo mismo con cualquiera de los otros activos. Donde yo en el último año y en los últimos meses he ido un poco más es a ver cómo no solo los activos, sino también las estrategias tienen esas relaciones estructurales, ¿no? Por ejemplo, el buy and hold, el rebalanceo, pues al final es una estrategia de reversión a la media. Cuando hay reversión a la media, esa estrategia funciona muy bien, pero cuando no hay reversión a la media y tienes un periodo, si lo llevamos a los escenarios económicos, con crecimiento e inflación durante 10 años, pues claro, de repente el buy and hold igual no funciona tan bien, especialmente si es buy and hold y no tienes nada que funcione con crecimiento e inflación o con inflación o recesión inflacionaria, estanflación, este tipo de cosas, ¿no? Por eso también cuando hay un entorno que domina durante 10 años, 15 años, de repente pues esos dogmas o esos mantras que se repiten empiezan a cambiar, ¿no? Porque es suficiente tiempo como para que toda la vida de mucha gente que está invirtiendo haya sido con un entorno concreto y te cambie la manera de ver el mundo, ¿no? Yo creo que hay una cosa que he repetido en Twitter alguna vez, que es que los grandes cambios realmente de paradigma suelen pasar, digamos que tú puedes machear que siempre hay suficiente tiempo como para que la generación que aprendió la lección ya no esté en el mercado cuando llega el nuevo cambio, ¿no? Y entonces, pues te toca redescubrir esas verdades, ¿no? Que cada cierto tiempo se van redescubriendo. Lo que pasa es que luego hay otra cita también muy divertida que es algo así como el sino de los que estudian la historia es ver cómo todo el mundo repite los mismos errores sin hacer caso de las lecciones de la historia, ¿no? O sea, como que da igual que tú lo estudies porque va a volver a pasar, porque es naturaleza humana y no va a cambiar. No aprendes en cabeza ajena nunca. Claro, pero bueno, que ahí está, y esa es la ventaja, creo yo, ¿no? De tener una visión más amplia. Y también creo que es muy necesario, si aplicas algo así, especialmente si lo llevas a las máximas consecuencias, ¿no? Y te alejas de lo que sea la norma en cada momento, porque cuando haces esto necesariamente vas a estar alejándote del dogma o el mantra actual, ¿no? Si ahora tuviéramos 10 o 20 años de inflación que se dispara, se controla, se vuelve a disparar, se controla, se dispara, se controla, yo te digo yo que en 20 años todo el mundo estaría convencido de que hay que ser un trader de materias primas. Claro. Y habrá superestrellas del trading de materias primas que lo habrán hecho fenomenal durante 20 años y serán multimillonarios. Y todo el mundo querrá ser como ellos y entonces eso será lo normal, ¿no? Yo hace como 5 o 6 años hablaba mucho de que tenía muchas dudas, por ejemplo, de que los robo-advisors mantuvieran sus carteras estáticas y ya se empieza a ver como sí, empiezan a hacer cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no está tan claro eso de que una cartera de acciones y bonos vaya a funcionar siempre, ¿no? Porque no es una cartera todoterreno, es una cartera para un escenario concreto. Si cambia, estoy seguro de que cambiarán dramáticamente muchos de esas ideas y eso se acabará traduciendo a que verás que estrategias o activos que ahora están un poco denostados, que incluso a mí que gestiono institucionalmente me cuesta incorporar en los vehículos porque no tienen tienen una demanda mucho más nicho, no están en el mainstream, pues empezarán a ser mucho más populares. Entonces, bueno, todo cíclico. Muy bien. Vamos a pasar un micrófono en la sala. ¿Hay alguna pregunta para Rafa? ¿Quién tiene la primera? Podéis levantar la mano y os pasamos. Vale. Y en casa digo lo mismo. Si tenéis alguna pregunta para Rafael Ortega, lo ponéis en la cajita del chat y la paso yo en cuanto entre. Te voy a hacer, mientras llega la pregunta de la sala o de casa, otra más acerca de una cartera
que también explicas aquí, pero vamos, yo os digo que explica muchas más y compara muchos más, que es la cartera River. La cartera River nace de las mismas ideas que las carteras Golden Butterfly, a la que ya me he referido, y la cartera permanente, de la que ya hemos hablado, por lo que su perfil de riesgo es similar. Es, sin embargo, la versión más agresiva de las tres, por lo que históricamente ha mostrado algo más de rentabilidad. ¿Alguno de los fondos que gestionas es una cartera River? Bueno, la verdad que en el tiempo entre que hemos escrito el libro y hemos continuado, la cartera que se explica en el libro no es exactamente la última versión que tendría yo ahora de esto, precisamente por lo que estaba hablando de incorporar nuevas estrategias en la cartera, ¿no? Pero al final, la idea que tengo ahora en mente, como decía, es tener una cartera que funcione no solo en cada uno de los escenarios económicos, que funcione, que tenga algo que vaya a funcionar en cada uno de los escenarios económicos extremos, como propondría Brown, pero también en las combinaciones de estos, ¿no? Entonces, si seguimos un poco el clásico de Brown, de ir por cada escenario económico viendo que funciona, pues tienes crecimiento, tienes esas acciones, pero bueno, el crecimiento puede ser más o menos inflacionario, ¿no? Y entonces, pues en crecimiento inflacionario ves que hay algunos estilos, algunas estrategias que han funcionado mejor que otras. Cuando el crecimiento es más deflacionario, resulta que son otros estilos. Entonces, tú podrías tener una exposición a crecimiento y esa exposición a crecimiento diversificarla también, pues incorporando value, mercado inmobiliario, momentum u otros factores que creo que a medio o largo plazo te van a dar una mejor exposición cuando el crecimiento, digamos que tiene algunas ventajas frente a la indexación pura y dura que también la podrías incorporar en la cartera, ¿no? La indexación tiene muchas ventajas. Uno de los inconvenientes es que hay momentos puntuales en los que todo el capital ahora está pasando, está en los 8 o 9 principales nombres del índice, ¿no? De hecho, ahora todos los resultados se están moviendo porque hay 8 o 9 compañías que son las que realmente están moviendo el índice, ¿no? Si se diera el caso en el que esas compañías, por lo que sea, pincharan, pues entonces en el índice te verías muy afectado, mientras que quizás otras que ahora mismo no están allí, por ejemplo, las compañías pequeñas, otros sectores y demás, podrían tener puntualmente, favorecidas por el ciclo, un mejor comportamiento. Si te vas a activos que te vayan a proteger de la inflación o potencialmente te protejan de la inflación, pues como he dicho, hay algunos tipos de acciones que en algunos momentos lo han hecho bien, pero luego hay muchos otros. En el otro extremo nos podríamos ir como decía, que el efectivo puede hacerte algo de protección, las estrategias que están largas en volatilidad, si la inflación viene con un choque que hace que caigan los mercados, también te podrían proteger. El oro te podría proteger si es una inflación producida por cambios en las expectativas en los tipos de interés reales, los futuros gestionados, que es una de estas estrategias alternativas que básicamente es como si fuera seguimiento de tendencias, pero con materias primas, tipos de cambio, divisas y demás, tener una exposición que no está realmente entre acciones y bonos, una correlación cercana a cero prácticamente. No negativa, sino cero. O sea, tienen una dinámica totalmente diferente, patrones de comportamiento muy diferentes, pero como al final está expuesto a materias primas y las materias primas pueden ofrecerte esa protección en inflación, pues podría hacerlo también. Si te vas a la deflación, lo mismo, ¿no? Hay algunos tipos de estilos defensivos de renta variable que pueden funcionar, los bonos pueden funcionar, el momentum absoluto en renta variable, que básicamente sería estar sistemáticamente más expuesto a renta variable cuando los resultados acompañan, la tendencia es positiva, y retirarte hacia distintos tipos de renta fija cuando no acompañan tanto, en tanto que aumenta el peso de los bonos, puede también funcionar. Y de nuevo, las estrategias largas en volatilidad, si lo que tenemos es un shock deflacionario que hace que caigan las bolsas, la volatilidad subirá y eso te puede proteger. Entonces es como que hay una amalgama de posiciones que si las sumas te dan una exposición verdaderamente todoterreno a costa de obtener unos resultados a corto plazo con un tracking error que es elevado, y cuanta más diversificación estructural tengas, más elevado será el tracking error. Y el tracking error es la diferencia entre lo que estás haciendo tú y lo que está haciendo el benchmark o el índice, que como decía, en este caso ahora mismo para una cartera equilibrada, el índice es una cartera que tiene acciones y bonos en agregado. Entonces, en los entornos en los que las acciones y los bonos en agregado en conjunto lo estén haciendo bien, los entornos en los que
los bonos en agregado sean el mejor defensa, es posible que tú te estés quedando un poco atrás, pero eso es por diseño. Digamos que es el precio que tienes que pagar, ¿no? Como decíamos antes. La diversificación es el almuerzo gratis, pero tienes que pagarlo, no es gratis de verdad, porque va a haber momentos en los que se te va a quedar un poco cara de, ostras, aquí ¿qué está pasando? Por contra, pasará también al revés, y en ese momento no será que es que tú tienes una varita y eres muchísimo más listo que los demás, es que estás haciendo algo un poco diferente. Entonces, en el libro hablábamos de una cartera puramente buy and hold, que se puede construir con buy and hold, y entonces ahí incorporábamos, recuerdo que era oro, bonos, hablábamos algo de exposición a volatilidad y distintos tipos de renta variable, lo que se conoce también como una cartera Fugger, en algunos lugares puedes leer algo así, y es una cartera que al final pues tiene un sesgo a crecimiento mayor que una cartera Golden Butterfly, ¿no? Distintos tipos de renta variable, bonos y oro. Y la evolución, digamos, hacia donde estoy yendo yo ahora es a incorporar las estrategias, digamos que la gestión de la cartera o las estrategias, incorporarlas en el diseño de la asignación de activos, ¿no? No pensar en estos son mis activos y ahora veo cómo los gestiono. Por ejemplo, yo antes era partidario de tener una cesta de activos y luego decir, mira, pues esta parte la voy a gestionar con buy and hold, esta parte la voy a gestionar con trend, ¿no? Ahora, esos dos pasos los veo como lo mismo, ¿no? Le doy el mismo valor a tener un porcentaje en oro que tener una estrategia trend, ¿no? Me parece que están al mismo nivel porque estructuralmente tienen comportamientos que son equiparables. Entonces, aunque uno requiera un poco de gestión y el otro sea una exposición estratégica, me parece que es más correcto verlo así y así es como lo estoy planteando en las carteras. Así que para cuando hagamos la edición de aniversario o algo, pondremos unos capítulos más con algo más de contenido. Ojalá hagamos esa edición porque, como digo, el libro se está vendiendo fenomenalmente, tiene unas reseñas estupendas y vamos, esto es la maravilla de Amazon, que permite actualizar los archivos y las ediciones pues según los autores lo determinen. El libro está disponible en Kindle, en formato electrónico y también en papel. Mira, te pongo una pregunta de Óscar Fernández. Te dice, hola, ¿qué piensa Rafael con respecto a tener valores bancarios, entiendo que acciones de banca, en la diversificación de la cartera después de la última noticia del First Republic Bank, sabiendo que no es el primero en caer? Bueno, yo la verdad que precisamente porque soy un inversor defensivo no soy muy partidario de tener acciones individuales en cartera, ¿no? Porque yo me centro más en el diseño de la asignación de activos. Si te vas a, en vez de decir, bueno, es que en vez de una acción concreta, un banco, tengo el sector financiero, pues el sector financiero, como decíamos, también tiene un comportamiento estructural. Lo que pasa es que los sectores, algunos de ellos, y entre ellos el financiero, no son tan estables en su reacción al ciclo. ¿Por qué? Porque son relativamente pequeños, hay algunas posiciones que pesan mucho, esto pasa también con algunos otros sectores, y entonces no dependen solo del ciclo económico, hay como más factores, ¿no? Al final, cuando tú empiezas a sumar diversificación, ¿no? La primera sería, bueno, tengo una compañía, voy a tener otras compañías del mismo sector, luego de la misma zona geográfica, luego de todos los sectores, vas yéndote hacia algo más amplio y cuantas más posiciones tienes, menos afectan los riesgos específicos de cada posición y más los idiosincráticos que se llaman, los específicos, y más los macroeconómicos, ¿no? Y cuanto más grandes son esos grupos, más relación hay o más predecible es su comportamiento con el ciclo. Y como yo me dedico a ver esas relaciones en aquellos sectores donde no es tan predecible, le he dedicado menos tiempo. Entonces, yo siempre prefiero una exposición diversificada, sea alguna estrategia, sea algún activo, quitando con el oro, ¿no? Que no hay manera de tener oro y diversificarlo, ¿no? Porque es el activo definitivo en ese sentido. Con todo lo demás prefiero una cesta, ¿no? Prefiero una exposición en forma de cesta. Hay otros sectores que sí que son más predecibles, pero justamente el financiero no es uno de ellos. Muy bien. Pregunta en sala. Aquí, un momentito que os pasamos primero allí en la tercera fila y después aquí en la segunda. Gracias. Hola, ¿Se oye? Sí. Sí, se oye.
Bueno, gracias por la presentación. Yo Gracias a quería plantearte un par de preguntas. Una, cuando te refieres a bonos en agregado, exactamente qué quieres decir. Y luego la segunda, y centrándome en la parte de la renta fija dentro de una cartera, claro, yo he oído por ahí, que es un planteamiento que me parece convincente, organizar esa parte de la renta fija con arreglo a distintos plazos. Por ejemplo, si vas a necesitar el dinero en un plazo de 2 años, que los activos de renta fija que selecciones sean algunos acordes con ese plazo y sucesivamente a medida que te alejas en el horizonte temporal. ¿Tiene sentido o no esto que planteo? Gracias. Vale. Cuando me refiero a la renta fija en agregado, cuando tú miras un índice de renta fija, la mayoría de los índices que se utilizan para construir los benchmarks o los comparativas suelen ser unos que pone renta fija europea AGG, y ese AG es de aggregate, agregado, ¿vale? Quiere decir que en esa cesta que están utilizando para construir ese vehículo o para construir ese índice, incorporas todo tipo de tipos de renta fija con protección a la inflación, renta fija corporativa, renta fija de gobiernos, o sea, distintos tipos de renta fija y además distintos plazos de renta fija. O sea, que en ese mismo montón tienes renta fija de plazo muy largo, renta fija de plazo muy corto y entonces al final se suele quedar en un punto intermedio que suele estar entre los 8 o 9 años en cuanto al vencimiento de la renta fija, ¿vale? Lo que ocurre con ese tipo de renta fija es que cuando la comparas con la renta variable, la renta fija en agregado es menos volátil que la renta variable y por eso se suele utilizar como activo defensivo en el sentido de que, bueno, es menos volátil y entonces pues yo lo meto aquí para bajar la volatilidad de la cartera. A veces se hace el argumento de que, bueno, y además también está descorrelacionado, porque cuando la renta variable cae, la renta fija sube. Y lo que yo digo es que eso no siempre es verdad, porque eso es así cuando, por ejemplo, viene una recesión que sea más deflacionaria. Cuando tienes, o sea, dependiendo del comportamiento de los tipos de interés, la renta fija va a reaccionar sin contar las expectativas ya cocinadas en los precios, pero a nivel teórico, en una deflación los bonos se ven favorecidos, con inflación en realidad se ven desfavorecidos. Entonces, no en todos los escenarios en los que la renta variable vaya a caer, la renta fija te va a ofrecer un rebote, ¿no? Se va a revalorizar. Lo que sí que va a hacer es amortiguar volatilidad porque es menos volátil que el resto, ¿no? Lo que planteabas de utilizar la renta fija en función a tus objetivos, eso ya es una parte más de planificación patrimonial de cada uno. Por supuesto que tiene sentido que si tú sabes que necesitas el dinero en 4 años y tienes un bono a 4 años que te da una rentabilidad que consideras aceptable y el riesgo que vas a asumir con el emisor te parece que tiene sentido, pues que puedes hacer eso perfectamente. Y de hecho, vamos, es una ahora otra vez con los tipos como están ahora, es algo que en banca privada o en gestión de patrimonio se está haciendo ya otra vez, que llevábamos 10 años sin ver nada así. Y luego el ir haciendo lo que se llama una escalera de bonos, que es lo que estás planteando tú, es de nuevo una solución que tiene sentido. Lo que pasa es que si solo haces eso, o sea, mi planteamiento es que si solo inviertes en renta fija, entonces estás haciendo una apuesta muy concreta en cuanto a que hay un escenario económico que le va a favorecer mucho, que es un escenario de caída de tipos. O sea, si los tipos van cayendo poco a poco, tú además tienes como un viento de cola, pero en un escenario contrario te podrías encontrar con que tu cartera de bonos le cuesta mucho superar a la inflación, si es al revés, ¿no? Si los tipos se comportan de otra forma. Entonces, ahí, teniendo sentido hacer eso, porque no sabemos muy bien qué van a hacer los tipos, o yo por lo menos no sé cómo predecirlo, lo que considero es que eso se tiene que combinar con otras estrategias, se tiene que combinar con renta variable, se tiene que combinar con otros tipos de activos para que el resultado final del total de tu cartera sea más, o sea, esté más controlado, ¿no? Sea menos dependiente del escenario económico que nos toque vivir, que, o sea, ojalá sea de crecimiento y que todo nos vaya muy bien a todos y que no haga falta la defensa, pero que podría no serlo, ¿no? Y yo en particular, analizando los últimos 100 años o más años de historia, ahí hablaba, Dalio tiene también unos no son papers, ¿no? Sí, pero sí, tiene como algunos libros y algunos artículos escritos en los que analiza otros periodos de 30, 40 años, 20 años, que, claro, se nos han olvidado y si no lo lees es imposible, pero en los que, pues en los 800, o sea, de hace
100, 200, 300, 400 años, donde muchas cosas que ahora te parece que son increíble entorno macroeconómico nunca jamás visto, no es verdad, ya ha pasado. Es verdad que tenemos mercados mucho más desarrollados y más eficientes y tú puedes acceder a los mercados mucho más fácil que entonces, pero un montón de cosas que vemos ahora ya han pasado realmente antes en algún lugar del mundo. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Que eso es parte de la gestión de un patrimonio, a mi modo de ver, en la gestión de una cartera, pero también en un patrimonio particular, cabe combinar distintos activos, distintas estrategias. Y creo que eso ofrece un mejor retorno riesgo y además algo como más sostenible realmente, tanto psicológicamente como realmente en el mercado. Había una pregunta en segunda fila, me parece. Hola, Rafa. Enhorabuena por el libro, que es Gracias. excelente. Yo te quería hacer una pregunta un poco más personal, que es desde que empiezas a gestionar los fondos, ¿cuál ha sido tu mayor descubrimiento? Es decir, algo que o no conocías o pensabas que no era tan importante a la hora de invertir. Joder, qué pregunta más te puedo pensar. A ver, hay bastantes cosas que me han sorprendido de invertir un patrimonio que no es el tuyo, ¿no? O sea, porque al final cuando tú estás gestionando el fondo, por mucho que tú inviertes tu patrimonio en el fondo, no estás gestionando solo tu patrimonio, estás gestionando el de mucha otra gente. Entonces, por ejemplo, he visto que los resultados son importantes, ¿no? Porque se nota, por ejemplo, cuando hay un poco de viento a favor, ¿no? Los números te favorecen, mucha gente se suma al carro, ¿no? Y eso es algo que creo que era esperable, ¿no? Que fuera así. Luego me he ido dando cuenta de que, claro, que se entienda lo que estás intentando hacer es clave. Te salga bien o te salga bien o te salga mal, ¿no? Que la comunicación es mucho más importante de lo que yo pensaba que iba a ser cuando empecé a gestionar, ¿no? Yo, de hecho, al principio pensaba que era imposible que nadie invirtiera hasta que esto no tuviera 4 o 5 años de track record y que si los resultados no eran buenos o espectaculares o que esto iba a funcionar con asesores, ¿no? Y al final la mayoría de inversores son inversores directos y entonces la comunicación ha sido una parte... Vamos, te diría que es que casi todo el tiempo se lo dedico a estudiar o a explicar lo que estoy estudiando. Ese es el 70% del trabajo. Y luego, la verdad que lo último que he estado analizando y de lo que hablo de gestión alternativa, volatilidad, futuros gestionados y demás, es lo que más me ha sorprendido porque yo también venía muy sesgado con que todo lo que es complejo es necesariamente malo, ¿no? Y luego he visto que no, y que hay muchas cosas que te parecen complejas simplemente porque es que no las has estudiado, ¿no? Y que cuando las estudias, pues igual tampoco eran tan exóticas, ¿no? O tan esotéricas. Entonces, en la práctica, toda la parte de gestión alternativa que yo descartaba, ¿no? Porque además yo empecé leyendo a Brown, ¿no? Ese sería uno de mis principales inversores y esto a él no le hubiera gustado nada. Esto ha sido como un descubrimiento. Le he dedicado mucho tiempo y la verdad que me he cargado el 99% de lo que he visto, porque la verdad que la mayoría de lo que dicen todos los inversores que sugieren que la inversión, o sea, que la complejidad por ser complejo no aporta mucho, es efectivamente cierto, pero eso no quiere decir que todo vaya a ser así. Y en la parte práctica lo importante de saber lo que estás haciendo y estar seguro de que entiendes lo que estás haciendo. Yo estoy muy seguro e intento transmitirlo, ¿no? Para que los demás también lo vean así. Eso serían 2 cosas. Rafa, coméntanos cómo son las estrategias que gestionas para Bank. River Patrimonio, empecemos por él. Bueno, River Patrimonio es la puesta en práctica de lo que estaba explicando ahora, ¿no? Es una cartera, el objetivo es que es un fondo todoterreno, todo en uno, con una combinación de activos y estrategias que asegure que, independientemente del entorno en el que nos encontremos,
tengamos algo en la cartera que esté estructuralmente predispuesto a hacerlo bien y con la esperanza de que esas posiciones sean capaces de contrarrestar aquellas que estructuralmente se van a ver desfavorecidas. Entonces, es un fondo que empezó con una versión más parecida a lo que hablamos en el libro, que una cartera que tenía, simplificando muy mucho, renta variable, mercado inmobiliario, oro y compañías de royalties y streaming, que son un tipo de compañías concretas que tienen una exposición apalancada al precio del oro, y renta fija, y que tenía la particularidad de que a la hora de gestionar, pues la mitad de la cartera se gestionaba de manera estratégica, por lo tanto siempre íbamos a tener una cantidad mínima, vamos a decir, de cada uno de esos activos en la cartera, y la otra parte se gestionaba de forma táctica con una estrategia de seguimiento de tendencias y momentum que permite rotar hacia aquellos activos que están teniendo mejor comportamiento en precios y alejarte un poco de aquellos que muestran señales de debilidad en precios, ¿no? Con la idea de que la cartera siempre va a ser equilibrada porque las propias reglas de gestión, que son además sistemáticas, digamos que mecánicamente la cartera se puede mover un poco más hacia riesgo y un poco menos, pero nunca iba a dejar de ser una cartera equilibrada, ¿no? Podía ser una cartera que en entornos tenía un peso muy parecido a la cartera permanente de Brown, con 25% de corto plazo, largo plazo, oro y renta variable. En otros momentos, más esa cartera Fugger de la que hablábamos ahora, con distintos tipos de renta variable, bonos y oro, y que en otros momentos podía estar un poco más sesgada a renta variable, con distintos estilos de renta variable y menor protección, ¿no? El cambio que he ido introduciendo realmente en estos últimos meses, durante el último año he estudiado, pero durante los últimos meses he ido introduciendo en la cartera, es el incorporar ese distinto enfoque de, en vez de pensar en activos y luego en gestión, que la propia gestión o las estrategias, el seguimiento de tendencias o el rebalanceo, lo considero parte del diseño de asignación de activos, y entonces eso me da, digamos, esas 8 piezas de las que hablábamos, de las cuales las 2 que no estaban antes en cartera son precisamente la exposición larga en volatilidad, con estrategias que hacen arbitraje de volatilidad, dispersión en renta variable, que es un tipo de arbitraje de volatilidad también, y coberturas. Esto todo hecho con fondos de inversión alternativos o con algunos ETFs alternativos. Y luego la parte de futuros gestionados, que como explicaba antes, te da exposición a materias primas, tipos de cambio, divisas y demás, a largo y a corto, que es algo que antes no había incorporado en la cartera. Y al final, digamos que en vez de ser una cartera 50% buy and hold, 50% trend o momentum, es una cartera que es 50% gestión tradicional, vamos a decir, y 50% gestión alternativa, ¿no? Incluyendo el seguimiento de tendencias también como algo alternativo. Y esta modificación nace de que precisamente el año pasado, pero también un poco en el estudio de seguir profundizando en el comportamiento de cada uno de los activos, estrategias en el entorno, en cada uno de los entornos de escenarios económicos, perdona, y precisamente esto, nacido de volver a sentarme y escribirlo todo para crear el libro, pues empecé a replantearme, ¿no?, un poco la función de la renta fija en la cartera, no porque no considere que tengas que tener, de hecho considero que tienes que tener, o sea, no estoy en contra de tener renta fija, de hecho me he pasado 4 años defendiendo que había que tener renta fija en la cartera. Bueno, como también me lo he pasado defendiendo el oro y defendiendo cualquiera de las cosas que hay en cartera que no sean lo estándar. Renta fija de largo plazo, quiero decir. Pues bueno, esas 2 piezas, ¿no? Futuros y volatilidad, son las que más me ha... bueno, sí, las que he ido incorporando poco a poco en la cartera estos últimos meses. ¿Y River Global? Bueno, River Global realmente es, digamos, el mismo planteamiento, intentar aplicar una cartera con diversificación estructural, pero utilizando solo distintos tipos de renta variable. Entonces eso necesariamente te da una cartera que es más defensiva, que intenta aprovechar las ventajas de los índices y intentar esquivar algunas de las desventajas, todo con un precio, ¿no? Y con esto me quiero decir que al final es una cartera que está más diversificada que el índice, en el sentido de que tiene un mayor peso, algunos estilos, por ejemplo, como Small Cap Value, o algunos estilos como baja volatilidad, hacen que tengamos peso en algunas posiciones que es mucho mayor del que tienen esos
sectores, vamos a decir, defensivos dentro del índice, a la vez hace que las posiciones que copan la parte de arriba de los índices tengan un peso mucho menor, ¿no? Entonces, en un entorno en el que el índice lo mueven las principales compañías del índice, normal es que esta cartera quede un poco por debajo. En entornos donde se mueve todo de una forma volátil y lateral, pues va a moverse cerca de los índices, pero por su diseño la idea está en que en entornos muy negativos, porque tiene incorporadas algunas estrategias de gestión de riesgos tácticas y también ese mayor peso en posiciones defensivas, lo haga un poco mejor. Y en algunos entornos de crecimiento donde lo que lidera el crecimiento no son las megacaps, que es lo que ha estado pasando recientemente, pero que en otros momentos no ha sido así. Ha habido periodos de 6, 7, 8 años donde realmente lo que más rentabilidad ha dado ha sido el sector salud, por ejemplo, el mercado inmobiliario, la tecnología durante los últimos 15 años, ¿no? Pues que la cartera se pueda sesgar a esas megatendencias y que eso tenga un peso mayor en esta cartera de lo que tendría en el índice, ¿no? Por ejemplo, si imaginamos un periodo donde Small Cap Value lo hace excepcionalmente bien durante 5, 6, 7, 8 años, bien, el índice participará de ese crecimiento, pero necesariamente menos, porque eso pesa poco dentro del índice, ¿no? Mientras que en esta cartera eso podría ocupar un espacio mucho más grande, esa es la idea. Y luego MyInvestor Cartera Permanente lo que aplica es la estrategia de Brown, son una cartera de acciones, bonos, oro y efectivo, y tras fusionar Carlos, Santiso y yo nuestros proyectos, lo que pensamos es, bueno, aprovechar el volumen para intentar hacer algo que individualmente ya estábamos intentando hacer, pero de manera diferente, que es, en vez de una cartera permanente clásica, que sería una cartera permanente solo con activos europeos en euros, buscar una diversificación global que evite que en un entorno en el que el euro sufra, un entorno en el que haya lo que hemos llamado a veces un desastre local en Europa, ya sea en la renta variable, ya sea en la renta fija, nosotros tengamos algo de protección y esa protección la hemos encontrado o que planteamos que la consigues diversificando con distintas carteras permanentes de los 8 países o zonas económicas donde hemos observado que se puede plantear el diseño de una cartera permanente local, donde individualmente han funcionado en cada uno de ellos y lo que también observamos es que invirtiendo localmente en cada una de esas carteras permanentes, a partes iguales, todas esas distintas divisas neutralizaban el riesgo de invertir en cada una de estas y que como cada una de las carteras permanentes conseguía históricamente su objetivo a largo plazo, esto nos permitía pues estar más seguros de que llegaremos a ese retorno medio sin los sobresaltos, ¿no? A costa de el escenario en el que, pues por lo que sea, la eurozona de repente es el place to be, ¿no? Y se convierte en la punta de lanza. Aún en ese caso, la cartera obtendrá buenos resultados. Entonces, siempre, igual que en River Patrimonio, sacrificamos quedar los primeros para intentar salvarnos de estar los últimos, ¿no? Y buscamos la manera de encontrar esos retornos a medio y largo plazo de manera consistente, de la forma más segura que hemos podido. Mira, César Martínez te pregunta justamente por esto. Dice, en relación a la cartera permanente, creo que al fondo que acabas de mencionar, ¿cuál es el motivo que fuerce a las 8 zonas geográficas el mismo peso y no se haga por PIB según su divisa? Bueno, realmente porque observamos que como no teníamos una manera de decidir qué zona lo iba a hacer mejor, o sea, digamos que siempre que tú no eres capaz de predecir lo que va a ocurrir, 1 partido n lo hace razonablemente bien. Hay una serie de papers que analizan esto con distintas estrategias de gestión cuantitativa de carteras y al final descubren que siempre hay un entorno que favorece alguno de los estilos, paridad de riesgo, estrategias tácticas y demás, pero 1 partido n, o sea, hacerlo a partes iguales, suele hacerlo razonablemente bien si no tienes un motivo para saber qué vas a predecir, ¿no? Y el motivo de no hacerlo por PIB es porque entonces al final acabamos teniendo el mismo problema que queríamos evitar, que es que necesariamente, bueno, necesariamente no, pero acabas dependiendo mucho de una zona en concreto, ¿no? En este caso, por ejemplo, estarías en Estados Unidos, ¿no? Sobreponderarías Estados Unidos. Y precisamente lo que queríamos era evitar eso. Como observamos que los principios de la cartera permanente, que se basan en los movimientos en cada moneda en su economía local, funcionaban independientemente de dónde los aplicaras, entonces pensamos que lo que tenía sentido era capturar ese crecimiento de cada una de esas carteras neutralizando el riesgo de divisa más que
seguir la capitalización global, ¿no? Porque al final eso nos iba a llevar al mismo problema que tienen los índices, que es que se pueden sobreconcentrar. Entonces, teniendo en cuenta que es un fondo conservador, lo que queríamos era minimizar el riesgo de que nos pase algo que sea demasiado dramático, ¿no? El perfil de inversor que va a estar aquí pues es un inversor que quiere el menor número de sobresaltos posibles. Muy bien. Rafa, algún espectador ha comentado, ha preguntado si podíamos hablar un poco más sobre el grupo de Telegram. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede dar uno de alta? ¿Y qué tipo de conversaciones o discusiones cabe esperar? Bueno, pues esto es una cosa que nació en la pandemia realmente, porque como estábamos todos tan aburridos, ¿no? Pues, se me ocurrió utilizar Telegram, que es, para quien no lo conozca, es una especie de WhatsApp, creo, con una serie de funcionalidades extra donde te permiten hacer grupos. Entonces, hay un grupo que se llama Participar y Proteger. Si buscas Participar y Proteger Telegram en Google, enseguida os va a aparecer. Te suscribes y es gratis, o sea, no hay nada que hacer ahí. Y entonces, bueno, yo ahí normalmente lo que hago es que cuando publico algún artículo, cuando hago una entrevista, voy subiendo ahí toda la información un poco de lo que yo voy haciendo, y en el grupo hay tanto partícipes como no partícipes, o sea, es un poco fórum abierto de que cada uno diga un poco lo que quiera, pero sí que es verdad que hablamos sobre todo de este estilo de inversión, ¿no? De inversión equilibrada o de inversión defensiva. Y normalmente, pues cuando hay algún artículo, alguna exposición, pues siempre surge un pequeño debate después de, oye, pues esto me parece más interesante, ¿no? Se hacen preguntas. Es un canal un poco no oficial, digamos, de amigos de la diversificación estructural, y bueno, quien quiera unirse, pues es bienvenido. Hay periodos en los que estamos ahí sin parar y periodos un poco más cargados y un poco menos, sí, de menos demanda. Pero bueno, yo sí que lo utilizo mucho para compartir pues cualquier cosa de las que estamos haciendo, ¿no? Pues esta charla seguramente la subiremos allí, los artículos, etcétera. Entonces, bueno, es una manera de estar también un poco al tanto de todo lo que vamos haciendo en este entorno. Hay algunos gestores también que están en el grupo. Bueno, tú estás también de vez en cuando pasándote por ahí, y la verdad que yo lo recomiendo porque hay gente que participa con asiduidad y hay un nivel muy bueno y gente con ganas de explicar las cosas. Hay bastante buen ambiente. Hace muchísimo tiempo que no tenemos ningún troll ni nadie que viene a molestar. Así que nada, por ahora muy contento. Vamos a intentar que siga así. Es un grupo de gente muy educada y muy inteligente. Rafa, el libro, aunque hoy hayamos dedicado la exposición, que habéis visto que ha sido prolija en conceptos, explicaciones largas y detalladas, pero muy, muy buenas, el libro no es ni para un lector sofisticado ni es un libro complejo, es todo lo contrario. No querríamos tampoco que se llevase a la gente la impresión de que es un libro muy avanzado. Está pensado para el novicio, el novato. Sí, o sea, de hecho, empieza desde cero. Sí, o sea, desde por qué hay que ahorrar, qué es la inflación, qué son los mercados financieros, a qué nos referimos con renta variable, bonos, tipos de bonos. Es un montón de palabras que hemos dicho hoy están definidas, ¿no? De manera muy, muy concisa. Porque sí que es verdad que cuando me empezaba a escribir, muchas veces decía algo y pensaba, bueno, esto no lo he explicado. Claro, esto tendré que decir lo que es, ¿no? Y entonces eso me llevó vale, vamos a empezar muy, muy desde el principio para que tú te puedas introducir a esta manera de enfocar los mercados sin que te falte ninguna pieza. Y la verdad que una de las críticas que más me gusta, lo he dicho ya alguna vez, pero que de alguien que le agradezco en su comentario en Amazon, era algo así como que su mayor virtud es su mayor defecto, ¿no? Que es muy corto, ¿no? Pero es muy corto, adrede, porque la idea era ir a... Estos son los conceptos que yo creo que tú tienes que tener claro si quieres empezar a invertir. Y explicamos el ciclo económico, explicamos los principales tipos de activo y cuál es su relación estructural con el ciclo. Vemos bastantes carteras, como has dicho, vemos los resultados, las comentamos, vemos cuáles son sus ventajas, inconvenientes y demás. Hay incluso una parte en la que hablamos de gestión patrimonial, ¿no? Patrimonial, querría decir más como finanzas personales, ¿no? Sí. Casi, oye, cómo organizarse y demás, que es un capítulo muy corto, pero que yo bromeo un poco en el libro de que te resume los 17 libros de gestión. Los más comentados. Sí, más exacto. O sea, un poco son todas esas ideas pues en un único sitio también, en lo que sería un artículo de un blog.
y luego incluso al final hay una serie de lecturas recomendadas, ¿no? De cosas que me parece que si algo de lo que has encontrado aquí te parece interesante y quieres rascar un poco más, pues puedes ir a las fuentes o ya empezar a profundizar por tu cuenta. Es una síntesis excelente. No, yo creo que es un libro que no tiene paja. Son 150 páginas de contenido y cada una, las palabras están muy medidas. No dice más que lo que debe decir y explica todo lo que se debe conocer. Te hago una última pregunta, bueno, te la hace Eduardo Breña y Breña. Dice, ¿no es más eficaz analizar en profundidad compañías, no sectores ni índices? Porque si bien un sector puede verse favorecido por el entorno, dentro de ese sector hay empresas que lo hacen bien y otras que quiebran. ¿No es mejor analizar las empresas en profundidad? Bueno, yo diría que no es mejor ni peor, lo que es diferente. O sea, cuando tú estás, desde mi punto de vista, o desde este marco un poco conceptual, incluso si nos vamos a Benjamin Graham habla del inversor emprendedor y del inversor defensivo. Y yo, desde el principio, he dicho, yo soy el defensivo. El problema está que Benjamin Graham, en su libro fantástico que tenéis por ahí al fondo, al inversor defensivo le dedica un párrafo y medio del libro. Y yo creo que hay muchos más inversores defensivos que inversores emprendedores. Si tú te aproximas a los mercados financieros a analizar compañías, desde mi punto de vista, tú eres un empresario, eres un emprendedor y entonces estás haciendo algo que, a mi juicio, es un poco diferente. Y me parece que, o sea, es válido, hay que hacerlo, alguien tiene que poner los precios, o sea, que es una función en los mercados que tiene sentido. Ahora bien, desde un punto de vista de ahorro y patrimonialista, a mí me parece que son cosas un poco diferentes y creo que tienen una cabida un poco diferente. Entiendo perfectamente que haya quien quiera ver que digamos que su función empresarial o esa parte de emprendedora la lleve a cabo en los mercados financieros, pero yo solo veo como un proceso de emprendimiento casi incluso, mientras que esto lo veo como la manera óptima de gestionar un patrimonio o de gestionar tu ahorro, ¿no? Me parece que hay una diferencia, es verdad que como siempre hay grises, ¿no? Pero así lo veo yo. También creo que efectivamente dentro de cualquier sector o dentro de cualquier activo siempre hay ganadores. El problema es ser capaz de seleccionar esos ganadores, ¿no? Y habrá quien lo consiga hacer, pero la realidad es que es realmente complicado porque estás compitiendo contra todo el mundo para ser tú quien se da cuenta de lo que la mayoría no está viendo y eso pues es realmente complejo. Si eres capaz de sistemáticamente acertar y conseguirlo, pues enhorabuena y ahí tienes un camino, pero creo que este es otro enfoque realmente. Al final es un tema de si, desde un punto de vista más, digamos, más filosófico, si tú consideras que no eres capaz de predecir lo que va a ocurrir, entonces esto es lo que tiene más sentido. Si tú consideras que en alguna parte, por tu expertise, por lo que sea, tienes capacidad de tomar decisiones sobre el futuro, que al final cuando eres empresario es lo que estás haciendo, o sea, estás peleando con la incertidumbre hacia adelante, ¿no? Pues entonces ahí puede tener sentido, o puede tener más sentido para ti que tomes ese tipo de decisiones. Al final este mantra, ¿no? De que los grandísimos patrimonios casi siempre se crean con concentración. El problema está en que cuando estás muy concentrado, así es como también se destruyen la mayoría de los patrimonios. Entonces, bueno, ahí hay un doble juego. Depende de lo que estés jugando, sería la respuesta en definitiva. Rafa, muchas gracias por haber elegido Value School y nuestro sello en Amazon para publicar tu primer libro. Ha sido un honor, de verdad, porque está francamente bien y atendiendo a las reseñas de las ventas, pues hemos acertado en sacarlo. Era un libro muy necesario. Gracias por tu labor de magisterio, te explicas muy bien, escribes mucho y se te ve con ganas de comunicar, como has dicho al principio, ¿no? Que la gente, que tus partícipes entiendan lo que estás haciendo y lo que tu gestión puede aportar y que estén convencidos y lo vais a ver en el grupo. Es decir, se aprende muchísimo y sobre todo se aprende a entender lo que el gestor del que tú quieres aprender, de quien confías tu patrimonio, está haciendo. Lo bueno es que también, y en el libro se plantean estrategias que uno se puede hacerlo, es decir, no hace falta, y Rafa lo ha dicho muchas veces, ¿no? Tú esto lo puedes hacer por tu cuenta. Sí, además yo invito a todo el mundo a que se convierta en su propio gestor, si esto le interesa. Lo que pasa que mucha gente me dice, bueno, pues es que yo, ¿para qué voy a invertir en tu fondo? Lo hago yo. Digo, claro, fantástico, pues pero el problema o la ventaja para mí es que hay mucha gente que esto no le interesa tanto como a ti. Entonces, para esos están los fondos de inversión y puedes aprovecharlo. Y luego también otra cosa que lo has comentado, pero quiero insistir, no es un libro escrito
para vender ningún fondo. O sea, En absoluto. no acaba el libro diciéndote que la cartera esta es... Todos estos problemas al final se solucionan mágicamente con esta única cartera que mágica, mira qué casualidad, se parece un montón a mi fondo, ¿no? Se mencionan evidentemente cosas en las que yo invierto, pero también hablamos de otros estilos que no son lo que yo hago, no es mi expertise, pero tienen sentido dentro de esta filosofía. Entonces creo que también habría que mencionarlos, ¿no? Algo de gestión macro, sistemática, es verdad, pero gestión más tipo macro, de paridad de riesgo, de algunas otras ideas que tendrían sentido a nivel conceptual si sigues un poco esta corriente, y que si luego esas son las que te interesan, pues también puedes ver por ahí por dónde tendrías que seguir. Como veis, además, esta vocación de magisterio se complementa con una franqueza y una honestidad que es muy de agradecer. Rafa, ha sido un placer tenerte por primera vez con público en Value School, espero que no sea la última. Gracias por apoyarnos desde que empezamos, porque has sido uno de los gestores que también ha estado siempre que le hemos llamado, y es un lujo contar con gente que comparte nuestros valores y que luego además también. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Luigi, gracias a vosotros por venir en persona, y gracias a todos los que se han conectado. Que todavía sois 62, hemos llegado casi a un pico de 80 durante la emisión y lleváis aquí casi 1 hora y media aprendiendo de inversión un miércoles por la tarde, porque es lo que hacemos en Value School. La semana que viene en Madrid tenemos un par de festivos, lunes y martes, pero el miércoles, no aquí sino en el canal, tenemos a Carlos Santiso, compañero, como ha dicho Rafael, en el fondo de cartera permanente que llevan para Antbank, y también un extraordinario profesor, como veis los que hicisteis con Carlos el curso de opciones, que esperemos que pronto esté de nuevo a la venta, quizá en verano, y ya os informaremos a través del boletín de suscriptores de Value School. Hasta la semana que viene, pues feliz semana a todos.